Ahora sí. Pues miren, hoy vamos a hablar de enlaces atómicos. Eh, vamos a ver, vamos a iniciar, ¿no? Porque no lo vamos a terminar de ver con eso. Mm, tengo una diapositiva que luego se los voy a compartir para que la tengan ahí. Igual, sugiero anoten lo más importante para que lo tengan, ¿sí? Ya es como muchas anotaciones se apoyen a la hora de hacer los formularios. Bueno, pues, mm, enlaces entre átomos, ¿no? Es lo mismo que enlaces atómicos. Nosotros hemos visto en nuestro alrededor que hay millones de materiales diferentes entre seres humanos, perdón, entre seres vivos o sin vida, ¿no? O cosas sin vida. Mm, Se fijan que hay mucha variedad con respecto a las propiedades de los materiales, los colores, las texturas, que si son conductores eléctricos, térmicos, que si son hidrosolubles, hidrofóbicos, que tienen diferentes pesos, que son diferentes estados. Y entonces todo eso está hecho de algunos pocos elementos. O sea, si nos vamos estrictamente a la naturaleza, hay menos de 100 elementos, ¿sí? Sin contar los sintéticos, obviamente. Y todavía de esos elementos, muchos están en muy poca proporción, casi no los vemos. Y a pesar de eso, hay mucha materia diferente. Mm, ¿A qué se debe? Bueno, se debe a la proporción en la que se juntan o se unen, ¿sí? Y la manera en que se unen y cómo están acomodados en el espacio. O sea, cada uno de esos factores implica en qué propiedades va a tener el material. Si va a ser sólido, si va a ser líquido, si va a ser ligero, si va a ser hidrosoluble, si va a ser hidrofóbico. Todos esos factores involucran. Entonces, aquí eh, lo que tenemos que entender primero es qué tipos de enlaces hay. ¿Sí? Y a grandes rasgos vamos a ver que va a haber algunos detalles que nos va a ayudar qué tipo de enlace se forma. A pesar de que hay muchos elementos, no necesitamos saber cada elemento qué, qué valor tiene, o sea, qué propiedades tiene cada elemento para conocer qué tipo de enlace va a ser. Bueno, vamos a ver tres tipos de enlaces, ¿sí? Que son el iónico, el covalente. El covalente se divide en dos, polar y no polar, y el metálico. ¿Ok? Aquí vemos algunos ejemplos. Bueno, en este ejemplo todos son enlaces covalentes, ¿no? Pero pues son algunas de la idea que nos podemos dar de la gran variedad de moléculas que se pueden formar o compuestos. Pues este es muy popular porque lo trabajamos mucho porque es vital para el ser humano, para los seres vivos en general. Eh, es el agua, ¿verdad? Y aparte que estamos hechos gran parte de agua y en la Tierra hay mucha agua, sí, tiene unas propiedades pueden ser diferentes a las demás, pero eh, muy curiosas. Pues el agua está compuesta, ya sabemos, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero esta es una molécula pues pequeña porque nomás tiene tres átomos, pero miren, esta molécula es bastante más grande. Cada bolita de estas representa un átomo. ¿Qué tiene esta molécula? Bueno, tiene nitrógeno, fósforo, oxígeno, carbono, hidrógeno. Son partes de los elementos de la orgánica. La orgánica es la química que estudia las moléculas y compuestos relacionados con los seres vivos. Que, que gran parte de esos compuestos o moléculas están formadas por estos elementos que son considerados como chunks, que sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Sí, gran parte de la química orgánica está relacionado con esto, principalmente los primeros tres. Este es un fosfolípido, viene la palabra de fósforo, porque tiene fósforo, y lípido se refiere a grasas, aceites. Entonces, este forma la membrana celular. ¿Qué es la membrana? Es como la bolsita que contiene una célula, así todo el contorno, eso es la membrana, y está hecho de muchos de estos fosfolípidos.
muchas moléculas de estas. Este es el metano. El metano, pues, es otra molécula orgánica. La producen las bacterias que tenemos en nuestro estómago. Es la que producen los gases esos que huelen mal, ¿no? O gran parte de eso es metano. Que, por ejemplo, cuando comen eh, frijoles o un intolerante lactosa se come lácteos o algo, pues produce metano, entre otras. Esta molécula es para que se den una gran idea de que hay moléculas muy grandes, no necesariamente pequeñas, o estas grandecitas de fosfolípidos, pero esta todavía es mucho más grande, tiene muchos más átomos, y esto es una proteína. Hay diferentes tipos de proteína, esta es una de ellas. La proteína está formada por aminoácidos, sí, que son cadenas de aminoácidos, que los aminoácidos son como moléculas pequeñas, vamos a decirle, que están unidas. ¿Sí? Entonces se pueden tener carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o azufre. Son lo que tiene la proteína. Esa principalmente no puede, alguna proteína puede estar hecha con otra cosa, ¿no? Pues igual, a finales de química 2 si se alcanza a ver, pues se ven proteínas, eh, lípidos, carbohidratos, y si no en biología lo van a ver muy bien en tercer parcial, tercer semestre. Pues este ya, por ejemplo, es un compuesto y es diferente, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Pues para empezar, su enlace es diferente, es un enlace iónico, y los demás son enlaces covalentes. Por ejemplo, el enlace iónico son las sales y el enlace covalente agua, proteína y todos los demás que vimos anteriormente. Y también es triste el enlace metálico, entonces son los tres que vamos a ver. Luego, ahorita vamos a profundizar en el enlace iónico. Pero pues yo les digo, un enlace. ¿Qué es un enlace? Un enlace químico. Bueno, cuando yo les hablo de un enlace, me refiero a cuando se unen átomos. ¿Sí? Los átomos se unen interaccionando únicamente los electrones. Los protones y neutrones no interaccionan, solamente los electrones. Los enlaces químicos son los electrones. ¿Y qué es esa interacción? ¿Por qué no digo más a detalle? Pues es que depende de cada enlace, ¿no? El enlace iónico es diferente a la interacción de los electrones al enlace covalente, y este es diferente al enlace metálico. Por eso es que les voy a hablar de cada uno, qué diferencias tiene entre ellos. Aquí, por ejemplo, se formaron dos enlaces y se hizo la molécula de agua. Un enlace de hidrógeno con oxígeno y otro similar, pero del otro oxígeno, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que se forme un enlace o no? ¿O qué tipo de enlace se formaría? Pues de las fuerzas de atracción entre los átomos y por lo tanto de cada propiedad de los átomos. Repito, no es necesario identificar o conocer, mejor dicho, todas las propiedades de cada elemento para saber qué tipo de enlace va a ser, sino que lo vamos a hacer muy general, y esto nos va a ayudar a, sin necesidad de saber la propiedad de un elemento específico, sino de un grupo de elementos, saber qué enlace va a formar. ¿Qué propiedades son las que se relacionan para la formación de enlace? La energía de ionización y la afinidad electrónica, que ya lo vimos en propiedades periódicas. Pero recordando, la energía de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro. Y la afinidad electrónica es el cambio de energía cuando agarra un electrón. O sea, uno es cuando se quita y otro cuando gana, ¿no? Pero si juntamos estas dos, nos podemos apoyar mejor de la electronegatividad. O sea, para que no nos afecte, para no estar checando afinidad electrónica y energía de ionización, vamos a enfocarnos únicamente en electronegatividad. ¿Qué es electronegatividad? Pues la capacidad que tienen los electrones, los átomos para atraer electrones. Porque casi, si sumamos la energía de ionización, que es en esta columna, y la afinidad electrónica, que es esta columna, casi nos da esta es la suma y esta es la electronegatividad. Pues es un aproximado. Entonces, en vez de basarnos en todos, nos basamos en la electronegatividad y sería más sencillo. Esa es una forma de verlo, ver la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entre los dos átomos que se van a juntar, por ejemplo, este con este. ¿Cuál es la diferencia? Si este es 4 y el bromo, por ejemplo, es 2.8, la diferencia es de 1.2, ¿verdad? Entonces, es una forma de checarlo, pero le voy a decir otra todavía más sencilla, que vamos a iniciar con esto, con el enlace iónico. Para poder eh,
ver para poder ver el enlace iónico, va a ser necesario una ayuda a la tabla periódica. Déjenme encontrar una tabla periódica que nos diga qué elementos son metales y qué elementos son no metales, porque esa va a ser la propiedad que nos vamos a fijar nosotros para saber qué tipo de enlace es. En esta tablita vemos en azul los metales y en amarillo los no metales. Entonces, a los metales o por ahorita lo voy a omitir, o la mayoría lo vamos a tomar como metales, ¿no? Pero no los voy a meter en problemas, vamos a ver metales, no metales. La, Muy sencillo, en el caso de un enlace iónico, vamos a ver que se forman entre metales y no metales. Entonces, si yo veo dos elementos que se van a unir, dos átomos, dos elementos, no sé, se va a unir el litio con el flúor. Ah, como ya veo que el litio es metal y el flúor es no metal, yo con eso ya puedo identificar ese enlace va a ser iónico, porque es un metal con un no metal. ¿Sí? Así es como lo vamos a identificar el enlace iónico, cuando se forma metal con no metal. Ahora, ¿por qué se unen los elementos? ¿Sí? ¿O por qué? ¿Qué pasa con los electrones? ¿Por qué? Bueno, pues la naturaleza dice que son más estables, ¿sí? Ocupan menos energía cuando se juntan un elemento con otro. ¿Qué tanta energía, qué tanto gastan, cómo funciona esto? Bueno, hay una regla que tiene excepciones, ¿no? Que se llama la regla del octeto, que dice que todos los elementos quieren ser como el gas noble, quieren tener los mismos electrones en la última capa que el gas noble. Estos son los gases nobles, recordando la última columna, esta. No está helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos son los gases nobles. Entonces estos buscan tener la misma cantidad de electrones que estos. Ahora, a veces pueden ganar, a veces pueden perder electrones o pueden compartir. En el caso de los enlace iónico, uno pierde y otro gana electrones. ¿Y cómo pasa esto? ¿Cómo saber qué tantos electrones aproximadamente? Porque hay unos elementos que son diferentes. ¿Cómo saber qué tantos electrones ganan o pierden los elementos? Bueno, el flúor está aquí, es el F, ¿verdad? Si recordamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el número 9. Por lo tanto, tiene 9 electrones. El flúor tiene dos gases nobles cerca de él. Uno que está enfrente a él, que es el neón, y otro que está atrás de él, que es el helio. El helio es el número atómico 2, por lo tanto tiene 2 electrones. Y el neón tiene 10 electrones, porque es uno más que este. Entonces, para el flúor es más sencillo ganar un electrón y ser como el neón que perder 7 y ser como el helio. Por lo tanto, este va a tender a ganar electrones porque está más cerca del neón. El cloro también, por ejemplo, va a querer ganar electrones para ser como el argón, porque este es el 17 y este es el 18, a perder 7, a ser como el neón, que tener 10. Entonces, los no metales van a tender a ganar electrones. En los enlaces iónicos, estos ganan electrones para hacer como el gas noble siguiente. Estos ganarían 1, estos ganarían 2, porque están 2 atrás, estos 3. En cambio, los metales, si se ven el sodio, que es el número 11, el sodio tiene atrás de él el neón, que es el número 10, y adelante de él está el argón, que es el número 18. Entonces, al sodio sería más sencillo perder un electrón y ser como el neón a ganar 7. ¿Sí? Es más larga la tirada para acá. Por lo tanto, y lo mismo pasa con los metales. Todos van a tender a perder electrones. ¿Sí? Pierden electrones y son como el gas noble anterior. ¿Okay? Así es como funciona a grandes rasgos. Me regreso a la diapositiva. Aquí, ¿cómo es que pasa en un enlace iónico? Bueno, voy a poner, les repito, es metal más no metal. Esto es un enlace iónico.